Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Susana Fernández. En esta ocasión vamos a realizar la siguiente presentación refiriéndonos al capítulo 3 de la asignatura. Para ello es importante definir los contenidos dentro de los cuales se enmarca esta presentación. Primero veremos el propósito de los estados financieros. Seguidamente veremos el papel que juegan las normas internacionales de información financiera y contable para las empresas. Luego analizaremos los estados financieros basados en NIC y en NIF. Y por último, estudiaremos algunas de las técnicas de análisis de los estados financieros para la toma de decisiones. De esta forma, daríamos por iniciada nuestra presentación. Antes de iniciar definiendo qué son los estados financieros, es importante referirnos primero a las normas internacionales de contabilidad que le dan origen a los estados financieros y su papel dentro de las empresas. Iniciamos este tema con una pequeña descripción. Las normas internacionales de contabilidad, NIC, tienen su origen en el año 1973 y operaron de forma independiente hasta el año 2000 para luego incorporarse en el año 2001 a las normas internacionales de información financiera, NIF. Estas segundas, las NIF, vinieron a complementar a las primeras con otras normas que permitieran la estandarización y comparabilidad de los estados financieros de empresas a nivel global. Sin embargo, es desde las NIC 1 que se establece la estructura que se debe considerar para la elaboración de los estados financieros básicos, así como las normas NIC 7 que aportan información para la elaboración del estado de flujo de efectivo. Expuesto lo anterior, procederemos a la explicación de los estados financieros básicos basados en NIC. Como se puede observar, los estados financieros básicamente aportan información necesaria para las empresas con el fin de determinar y analizar cuál es su situación financiera real en un momento determinado en el tiempo. Las normas NIC establecen los siguientes estados financieros: el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Como podemos observar, el balance general, tal y como vimos en la primera presentación, aporta los activos que representan las inversiones que realiza la empresa, pero también representa y muestra las fuentes de financiamiento con las cuales se financian dichas inversiones. Como podemos ver, los activos se conforman en corrientes y no corrientes y los pasivos igual en corrientes y no corrientes. Y las cuentas del capital de accionistas consideran la partida del aporte de los socios y las utilidades retenidas. Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos observar que las cuentas de activo y las cuentas de pasivo se clasifican en corrientes y no corrientes. Recordemos que las cuentas corrientes son aquellas que se ubican en periodos iguales o menores a un año, mientras que las cuentas no corrientes son aquellas que superan periodos de un año. Aquí podemos observar algunas de las partidas más importantes que se ubican en ambos grupos. De la misma forma, con los pasivos podemos observar cuáles son las partidas que corresponden a periodos menores a un año o iguales y cuáles son las partidas que se ubican en las no corrientes. Con respecto al estado de resultados, este estado financiero aporta información referida a los ingresos que recibe la empresa en un periodo determinado. Además, refleja los costos y gastos en los que debe incurrir para obtener dichos recursos. Es importante indicar que este estado financiero permite determinar cuál es la ganancia obtenida en los diferentes niveles del estado de resultados. De esta forma podemos observar que las ventas representan lo que la empresa vendió, la utilidad neta después de impuestos representa lo que la empresa ganó, pero también refleja cuánto gastó o en cuánto tuvo que incurrir para obtener esa utilidad. En cuanto al estado de flujo de efectivo, podemos observar que este es un estado financiero que parte del balance general de dos periodos consecutivos.
Básicamente lo que determina es, a partir de las variaciones de las partidas del balance general, establecer cuáles de ellas aportan recursos a la empresa y también cómo dichos recursos son utilizados por la empresa para atender sus obligaciones. Como podemos observar en este esquema, el estado de flujo de efectivo se clasifica en 3 actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Dentro de las actividades de operación podemos encontrar la utilidad neta, ganada o perdida, la depreciación y todas las partidas correspondientes a activos y pasivos corrientes. Ahora bien, recordemos que la utilidad neta y la depreciación no son partidas del balance general, por lo tanto, debemos obtener la información del estado de resultados, que es el estado al que pertenecen. En cuanto a las actividades de inversión, podemos observar que aquí se agrupan las partidas de activo, tanto venta como compra de activo, además de los dividendos que se puedan recibir por algún concepto. En cuanto a las actividades de financiamiento, en estas básicamente se agrupan todos los componentes de largo plazo. Por lo tanto, se agruparán acá lo que corresponde al capital social, la variación que se da en el balance general del capital social, también el pago o adquisición de financiamiento y también los dividendos que debemos pagar a los accionistas. La sumatoria de estas 3 actividades me proporcionará el efectivo neto con el que contará la empresa para este periodo, de modo que nos permite analizar cuáles son las actividades que aportan recursos, pero también cuáles son las actividades que consumen recursos de la empresa. En cuanto a las técnicas de análisis de los estados financieros para la toma de decisiones, es importante considerar que existen muchas de ellas. Sin embargo, a efectos del curso, vamos a analizar únicamente 2. Tenemos el análisis porcentual y las razones financieras. Básicamente, dentro del análisis de los estados financieros, podemos mencionar 2 de las más conocidas. El análisis porcentual, que es una técnica basada en relaciones absolutas y porcentuales, cuya funcionalidad para la toma de decisiones es la correcta interpretación de los resultados numéricos con sus tendencias y sus efectos, de modo que aportan información valiosa para la empresa a la hora de determinar la toma de decisiones. Dentro de este grupo de análisis tenemos el análisis horizontal y el análisis vertical. Ambos análisis aplican tanto para el balance general como para el estado de resultados, los cuales veremos más adelante. Con respecto al análisis horizontal, podemos decir que consiste básicamente en determinar las variaciones absolutas y relativas que se dan en las partidas del balance general de un periodo a otro o bien del estado de resultados de un periodo a otro, de forma que se establezcan las variaciones de dichas partidas y les permitan a la empresa tener insumos valiosos de análisis. En cuanto al análisis vertical, como su nombre lo dice, tiene una forma vertical y por lo tanto no requerimos contar con 2 periodos consecutivos, solamente con uno. Por lo tanto, este básicamente consiste en determinar los componentes o el peso porcentual que tiene cada partida dentro del estado financiero correspondiente, dígase balance general o estado de resultados, con respecto al total. Por ejemplo, si hablamos de un balance general, yo analizaré cada una de las partidas específicas del balance general con respecto al total de activos y cada una de las partidas de las fuentes de financiamiento con respecto al total de pasivo y patrimonio. De esa forma obtendríamos el peso porcentual que tiene cada uno de estos componentes dentro de los estados financieros. La segunda técnica de análisis son las razones financieras y esa es información que aporta los estados financieros para establecer indicadores valiosos donde nos permitan medir los niveles de solvencia, capacidad y rentabilidad en las empresas. Observen a continuación el siguiente balance general que utilizaremos para el análisis horizontal.
Como indicamos anteriormente, el análisis horizontal requiere contar con 2 periodos consecutivos con el fin de determinar las variaciones ocurridas en las partidas específicas del balance general desde el punto de vista nominal y relativo. De esta forma, el valor nominal se obtiene simplemente de restar ambos valores, es decir, tomar el valor del año 2006 y restarle el año 2007. De esta forma, si el año 2006 es menor al año 2007, estaríamos hablando de un valor nominal positivo, pero si fuese el caso contrario, donde en el 2006 la partida es mayor con respecto al 2007, entonces deberíamos reflejar el valor nominal con signo negativo. De la misma forma se haría con cada uno de los componentes del balance general. Ahora bien, con respecto al valor relativo o porcentual, esto se obtiene simplemente de tomar el valor nominal obtenido y dividirlo entre el año base, es decir, el año 2006, obviamente multiplicándolo por 100 para obtener un valor porcentual. De hecho, que el 29,54% del activo corriente es un valor porcentual. Con respecto ahora al estado de resultados, de la misma forma que lo hicimos con el balance general en la presentación anterior, obsérvese igual que tenemos 2 periodos consecutivos que son necesarios para calcular el valor nominal y el valor relativo. Y efectivamente se aplican de la misma forma. El valor nominal es la diferencia entre un periodo y otro, y luego el valor relativo se obtiene de tomar el valor nominal y dividirlo entre el año base, es decir, el año 2006 o el año más antiguo. Con respecto al análisis vertical, obsérvese aquí que efectivamente no es necesario contar con 2 periodos consecutivos para poder determinar el análisis vertical. Como podemos ver en este balance general, nosotros consideramos cada una de las partidas específicas del balance general y obtenemos el peso porcentual con respecto al total. En este caso, pongo de ejemplo el activo corriente. Como puede observar, el activo corriente es de 51.694. Si lo divido entre el total de activos, porque es el grupo al que pertenece, vamos a obtener que ese activo corriente tiene un peso porcentual dentro del total de activos de 30,5%. De la misma forma, si consideramos las partidas de pasivo y patrimonio, recordemos que estas 2 partidas forman parte de las fuentes de financiamiento. Por lo tanto, se toman como una sola. Por ejemplo, en este caso, si tomamos el pasivo corriente, que es de 31.296, y lo dividimos entre el total de pasivo más patrimonio, vamos a obtener que el peso porcentual del pasivo corriente es de un 18,5%, que representa la partida del total de deudas. De esta forma se haría con cada uno de los componentes del del balance general. De igual forma, vamos a analizar el análisis vertical del estado de resultados. Observe aquí que el componente que equivale al 100% son las ventas, de modo que cada uno de los componentes del estado de resultados se dividirán entre las ventas para obtener su peso porcentual. Por ejemplo, el costo de ventas es 108.212. Si yo lo divido entre las ventas, 180.203, voy a obtener que el costo de ventas consumió el 60,05% de las ventas. Por esa razón, la utilidad bruta representa casi un 40%, que es lo que queda disponible para cubrir el resto de gastos y costos que tiene la empresa. De esta forma, podemos determinar cuál es el peso que tiene cada uno de los componentes del estado de resultado con respecto al total de ventas. Otra de las técnicas de análisis financiero son las razones financieras. Estos son indicadores importantes ya que permiten a la empresa medir su situación financiera en términos de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad.
Por lo tanto, podemos decir que las razones financieras de liquidez básicamente miden la capacidad que tiene la empresa para hacer frente con sus activos las deudas que tiene adquiridas. Luego tenemos las razones de actividad, que estas permiten medir la efectividad de la empresa en el uso de los activos. En un tercer orden tenemos el grupo de razones de endeudamiento, que nos permiten medir el grado de financiamiento en el que se encuentra la empresa. Recordemos que en este punto la empresa puede estar financiada por pasivos como por patrimonio. Y por último tenemos las razones de rentabilidad, y es aquí donde la empresa debe determinar con su operativa cuál es la rentabilidad que genera la empresa. La empresa también podría obtener rentabilidad negativa y no solamente positiva, y eso irá en función del estado de resultados y la información que maneja en el estado de resultados. Ahora bien, dentro de las agrupaciones anteriores también podemos subclasificar razones específicas. Por ejemplo, la razón de liquidez, las razones de liquidez contemplan razones circulantes y razón prueba de ácido. Estas son quizás las principales razones, aunque no son las únicas que se encuentran dentro de este grupo. Es importante indicar que la razón circulante básicamente permite medir la capacidad que tiene la empresa para cubrir con sus activos corrientes sus pasivos de corto plazo. La diferencia entre la razón circulante y la prueba de ácido es fundamentalmente que la prueba de ácido excluye el inventario por ser una partida de menor liquidez. Dentro de las razones de endeudamiento podemos mencionar tres: la razón de deuda, la razón de endeudamiento y cobertura de intereses. La primera básicamente consiste en determinar cuál es el porcentaje de los activos que está siendo financiado con deuda. De modo que el resultado que se obtenga acá, que va a ser un valor porcentual, nos determinará cuál es el porcentaje de los activos que está siendo financiado con deuda, es decir, con pasivo total. La diferencia entre ese valor y el 100% corresponderá al financiamiento que aportan los accionistas. En cuanto a la razón de endeudamiento, podemos observar que establece una relación entre el pasivo total y el capital de accionistas, de modo que mide la proporción del financiamiento que proviene de deuda con relación al aporte que realizan los socios. Y por último tenemos la cobertura de intereses, que básicamente nos permite analizar desde la utilidad de operación o bien desde la utilidad antes de intereses impuestos, cuál es la capacidad que tiene la empresa para cubrir con esas utilidades sus gastos financieros. Dentro de las razones de actividad podemos observar que encontramos las rotaciones de activo total, de activo corriente y de activo fijo. Y básicamente estas fórmulas lo que nos permiten obtener es el número de veces en que el activo, sea total, corriente o fijo, se transforma en efectivo. Es decir, el efectivo que resulta de las ventas de la empresa. Adicionamos a las razones de actividad anteriores las siguientes: rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios y rotación de cuentas por pagar. Como se puede observar, en las cuentas por cobrar e inventarios básicamente nos permite determinar el número de veces en que dichas partidas rotan durante el periodo, de modo que nos permitan obtener de la forma más pronta el efectivo. En cuanto a la rotación de cuentas por pagar, estas básicamente determinan el número de veces en que la empresa paga a sus proveedores las facturas que tiene pendientes. Además de las rotaciones vistas en las dos presentaciones anteriores, podemos incorporar dentro de las razones de actividad a las razones de periodo medio, de modo que tenemos el periodo medio de inventario, periodo medio de cobro y periodo medio de pago. Esos valores se determinan en términos de días, de modo que vamos a analizar el inventario, cada cuántos días se renueva el inventario y se vende el inventario dentro de la empresa. De la misma forma, con el periodo medio de cobro, analizaremos cada cuántos días la empresa cobra sus facturas pendientes a sus clientes. Y por último, el periodo medio de pago, que tiene que ver con las deudas que la empresa le debe al proveedor. Determinaremos el número de días que tarda la empresa para pagar sus compras a crédito a los proveedores.
Dentro de las razones de rentabilidad podemos mencionar básicamente 5. La primera de ellas es el margen de utilidad bruta, que se obtiene como resultado de restarle a las ventas sus costos de venta correspondientes. En cuanto al margen de utilidad de operación, me permite medir la rentabilidad que obtiene la empresa una vez que deduce a la utilidad bruta los gastos operativos correspondientes. En ese mismo orden tenemos el margen de utilidad neta, que es la que se refleja en el estado de resultados como partida final y que me permite determinar cuál es la rentabilidad que obtiene la empresa una vez que ha deducido de las ventas todos los costos y gastos correspondientes, dentro de estos los costos de ventas, los gastos operativos y los gastos de intereses. Adicionalmente a estas tres, tenemos el rendimiento sobre la inversión total, que básicamente determina cuál es la inversión que yo obtengo una vez que invierto en activos. Es decir, si invierto un colón en activos, cuál es la rentabilidad que ese colón me genera. Y en cuanto al rendimiento sobre el capital, básicamente esta razón financiera mide la rentabilidad que obtienen los socios de la inversión realizada en la empresa. De la misma forma que dijimos en la razón de rendimiento sobre la inversión total, en esta razón financiera básicamente se determina cuál es la inversión que realizan los socios y cuál es su correspondiente rentabilidad. Y volvemos al ejemplo anterior. Si los socios aportan un colón en la empresa, ¿cuál es la retribución en términos de rentabilidad que recibirán? Se aporta un colón y recibe 1.50, se aporta 2 colones y recibe 5 colones. Esa es la forma en que determinaríamos cuál es el aporte real y la ganancia que obtiene cada socio dentro de la empresa. Partiendo de la información anterior, vamos a tomar los siguientes ejemplos para el año 2004 y 2005. La razón circulante o corriente se observa que en el 2005 aumentó en 2,65. Esto quiere decir que la empresa tiene mayor capacidad para cubrir con sus activos corrientes sus pasivos corrientes en casi 3 veces. Con respecto a la prueba del ácido, recuerde que esta razón financiera excluye el inventario de la fórmula y por lo tanto reduce sustancialmente los valores con respecto a la razón anterior, lo que hace indicar que el inventario efectivamente tiene un peso importante dentro de los activos corrientes. En cuanto a la razón de deuda, observen que el 85% de los activos están siendo financiados con deuda en el 2005, superior al resultado obtenido en el 2004, lo que indica entonces que el 15% restante está siendo financiado por los accionistas. En cuanto a la razón de endeudamiento, recordemos que esta hace referencia al aporte de los socios con respecto al aporte del pasivo. Por lo tanto, se puede observar que hay una disminución del aporte de los socios en el financiamiento de la empresa. En cuanto a la cobertura de intereses, observen que el 3,28% significa que la utilidad antes de intereses e impuestos, la empresa puede cubrir del gasto de intereses en más de 3 veces. Ahora bien, pasemos al siguiente cuadro donde veremos las rotaciones, los periodos medios y los márgenes de utilidad. Con respecto a las rotaciones, obsérvese que en el activo total, este se incrementó en el 2005 con respecto al 2004, lo que significa es que por cada colón que la empresa invirtió, obtuvo 2,2 de ventas. Con respecto a la rotación de inventarios y de cuentas por cobrar, ambas disminuyeron de un periodo a otro. Y esto lo que quiere decir es que el número de rotaciones durante el periodo disminuyó y por lo tanto pierde capacidad y efectividad para recuperar pronto el efectivo. Pasemos ahora a analizar el periodo medio de inventarios, cobro y pagos, ya que las tres se muestra un incremento en el 2005 con respecto al 2004. Recordemos que estas razones financieras se determinan en número de días, lo que significa entonces es que en las tres razones financieras hay un incremento de la empresa en número de días para recuperar dichas partidas. Y por último, vamos a ver el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad neta. Observen acá que el margen de utilidad bruta, esta disminuye de un periodo a otro en un 30%, lo que significa que el costo de ventas consume
el 70% de las ventas generadas por la empresa. Y por último, hablando ya del margen de utilidad neta, que es la última de las utilidades que se analizan en el estado de resultados, podemos observar que esta, igualmente a la anterior, disminuye de 8,9% en el 2004 a 5,35% en el 2005, lo que significa que también existen partidas dentro del estado de resultados que tienen un peso importante y por lo tanto reduce la capacidad de la empresa para obtener una utilidad neta final más favorable. Con eso damos por concluida la tutoría 1 del capítulo 3. Muchísimas gracias.